¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como lo anunciábamos, recibimos a la viceministra de Salud, a la doctora Cristina Lustenberg. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Vamos a hablar sobre varios asuntos. Hay varios temas para desarrollar, entre otras cosas, por ejemplo, se dieron a conocer en las últimas semanas datos alentadores sobre la mortalidad infantil en el Uruguay. Vamos a hablar también sobre la situación del dengue, se viene una semana bastante particular donde muchos uruguayos viajan al exterior y sobre eso también vamos a profundizar. Pero antes, en un ratito nada más hay una reunión en la residencia de Suárez de las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Una reunión que, le contamos a la gente, tuvo como un preámbulo ayer en un encuentro entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Sindicato Médico. ¿Los planteamientos que realizan los galenos son viables, son atendibles? Sí, son atendibles. Nosotros tenemos un buen diálogo con el ministro de Salud Pública y todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, con todas las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay. Y bueno, ayer ellos vinieron con conversaciones previas a la reunión que van a tener hoy con el presidente de la República, atendiendo reclamos y sobre todo una sensibilidad muy grande tiene el Sindicato Médico sobre el estado de la reforma hoy del sistema de salud, opiniones que vienen desde trabajos realizados de la Convención Médica, vinculado a una modalidad de trabajo y de inserción de los médicos con los cargos de alta dedicación, sobre todo vinculado a la Administración de Servicios de Salud del Estado. Nosotros venimos trabajando de forma muy cercana con el Sindicato Médico del Uruguay. En cuanto a las cuestiones que son reivindicativas y que cuestan dinero, ¿se puede atender? Ellos hablan, por ejemplo, de la fuga de recursos humanos hacia el sector privado, la necesidad de ir, por lo menos tender a equiparar los salarios en el sector público y privado. Eso, en este escenario económico que tenemos en el país, ¿puede transitarse esa vía o realmente es difícil? Bueno, nosotros venimos transitando, ellos están incorporados a todas las rondas de Consejo de Salarios, tanto con la Federación Uruguaya de Trabajadores de la Salud, la FUS, y ahí se han logrado acuerdos con el contexto económico, las pautas salariales, los acuerdos que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Trabajo, en un marco de que paulatinamente, sí, desde que comenzó la reforma del sistema de salud, ha aumentado la remuneración de los médicos en la Administración de Servicios de Salud del Estado y siempre teniendo en cuenta necesidades y reclamos por parte de los trabajadores médicos que serán atendibles de acuerdo a las condiciones salariales y de contexto que tiene el resto del país, que hoy sabemos que estamos en una situación de mucha precaución. O sea que, en resumen, disposición para escuchar, no es algo tan ilógico lo que plantean, pero bueno, habrá que ver cómo se instrumenta y si se puede llevar adelante. Claro, estamos en eso y el presidente de la República ha sido muy sensible con todos los temas vinculados a la salud, así que... Sí, debe ser especial tener a Vázquez, ¿no?, de presidente, porque es alguien que a quien no se le puede ocultar temas vinculados a la salud porque la conoce desde adentro. Desde ese punto de vista, para ustedes tiene una misión bien difícil. Ya, insisto, vamos a estar profundizando en el tema dengue, es un tema que preocupa especialmente a las autoridades de salud. Se viene la semana de turismo, una semana donde miles de uruguayos van a viajar al exterior, donde de esta manera crece el riesgo por una expansión de la enfermedad aquí en nuestro país. Pero antes, se anunció en el Consejo de Ministros desarrollado la semana anterior que Uruguay tuvo en el año 2015 el índice de mortalidad infantil más bajo de la historia. ¿Llegamos a dimensionar lo importante que es esto? Porque es verdad que es un proceso, ¿no?, que no se inició hace un tiempo. La curva es descendiente. De la mortalidad infantil viene sostenido en el Uruguay hace 50 años. Si bien ahora es el descenso más marcado, es la cifra más baja que hemos tenido históricamente. Esto lo destacó el ministro Jorge Basso en el Consejo de Ministros que tuvimos en Rivera, porque si hay noticia que creo que a los uruguayos nos ha alegrado como país, es este descenso de la mortalidad infantil, que hay que enmarcarlo en un contexto del Uruguay de que hace muchos años viene trabajando en políticas de infancia, no solamente desde el punto de vista de la salud. La mortalidad infantil es un indicador duro que mide condiciones de bienestar de una sociedad y no solamente acciones desde el punto de vista de la salud. Claro. Si nosotros... Eso le iba a preguntar, ¿qué significado tiene el descenso de la mortalidad infantil, más allá de lo que todos interpretamos? Obviamente es una muy buena noticia que muera la menor cantidad posible de niños en las primeras semanas y meses de vida. Ahora, ¿cómo se interpreta que descienda la mortalidad infantil? ¿Es porque el sistema es más universal, accede más población, es porque han mejorado los controles? ¿Cuál es la causa? Bueno, ustedes habrán visto estos días que hay numerosas gráficas donde se muestra este descenso sostenido de los últimos 30 años. Hace 50 años la mortalidad infantil era el 50 por 1000
y 50 años después estamos en 7,4. O sea, el descenso es muy sostenido, sobre todo marcado en los últimos 30 años, donde han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos en el Uruguay. Si nosotros tomamos desde que comenzamos a trabajar en el 2005, en el inicio de la primera administración del gobierno en el cual formo parte, nosotros ahí la mortalidad infantil era del 13,7, del 13,2, que eso equivalía a 659 niños que fallecieron en ese año, y hoy, a lo largo de estos años, la tasa de 7,4 significa que fallecieron 363 niños, lo cual ha permitido un descenso de quizás de 296 niños menos fallecieron en estos años. La mortalidad infantil es un indicador duro que mide las condiciones de vida de un país, las acciones que han tenido. El Uruguay ha tenido una historia de priorizar políticas de infancia que en los últimos años han sido marcadas por una inversión muy fuerte que el país está haciendo desde el gasto público social, lo que se invierte en políticas que impacten en niños y adolescentes, el impacto de la reforma del sistema de salud, el impacto de mejoras en el área educativa, de inversiones en el área social, el descenso sostenido de la pobreza infantil. Si bien todavía tenemos problemas, no nos olvidemos que en el año 2004 la pobreza infantil en los hogares en nuestro país, menores de 6 años, era el 63%, hoy estamos en el 20%, cifra alta, todavía es un problema estructural, muy descrito por Juan Pablo Terra y otros sociólogos, investigadores que ha tenido el Uruguay del área social, que han marcado si el Uruguay tiene un problema estructural, es lo vinculado a la pobreza, sobre todo en el área de infancia, particularmente en los primeros años de vida. Pero como tú me decías, no hay política más fuerte que pueda hacer un país que es invertir en las personas. Y en nuestro país particularmente, donde nacen 48.000 niños, 49.000 niños, porque la tendencia viene siendo decreciente, no hay mejor inversión que pueda hacer un país, un Estado, ser una política pública de Estado, que invertir en lo que este país garantice oportunidades desde el inicio de la vida, desde el estado del embarazo. Realmente el Uruguay ha hecho una fuerte apuesta histórica, porque esto no comenzó ahora en estos últimos años. El Uruguay viene invirtiendo en programas desde el área de salud, como el programa Aduana, el Plan CAIF, otras políticas de inversión en el área que impactan en los niños más pequeños, y en los últimos años la reforma del sistema de salud, las metas asistenciales que les exigen a los prestadores, indicadores de resultado vinculados a los controles en la etapa del embarazo, los controles en los primeros años, el plan que tiene el Uruguay vinculado a la parte de vacunas, el impacto que ha tenido el programa Uruguay Crece Contigo desde su ejecución a fines del año 2012, haciendo políticas de trabajo y de acompañamiento a las familias de extrema vulnerabilidad, donde hay mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 4 años, haciendo una intervención, una política de acercamiento de los servicios y de educación con esas familias de extrema vulnerabilidad, ha permitido que hoy el Uruguay esté en estas cifras tan bajas. El desafío es mantenerlas, Ignacio, porque, Nicolás. ¿Se puede incluso reducir más la mortalidad infantil, o hay casos en los cuales, por más que el Estado intervenga, que los servicios funcionen de manera óptima y plena, lamentablemente hay niños que nacen con ciertas patologías y se da casos de mortalidad? ¿Es posible seguir reduciendo esta cifra que es la mínima histórica? Sí, en el contexto de que cuando uno analiza las cifras de mortalidad infantil tiene que ser muy cauto, porque se analiza la cantidad de niños que fallecen por 1000 nacidos vivos, las alteraciones que puedan ver. Nosotros tuvimos el impacto, por ejemplo, de la gripe H1N1, otros, en algunos departamentos donde nacen menos de 1000 niños, si fallecen a veces muy poco número de niños, eso altera la tasa. Por eso hay que siempre ver la tendencia, como yo les decía, la tendencia en los últimos años. A veces se toma un conglomerado de 2-3 años para ver realmente si el impacto está vinculado a la incidencia de las políticas públicas o algunas variaciones individuales con respecto al número de nacimientos que altere la tasa. Pero el Uruguay, cuando analiza el Uruguay, yo eso quiero destacar otra cosa, tiene un histórico acumulado de fiabilidad en sus estadísticas vitales,
Desde el año 2007 se incorporó lo que es el certificado de nacido vivo electrónico. Eso permitió que todos los niños en el Uruguay tengan su número de certificado de identificación civil con un registro que permite que hoy se hacen el 100% de las maternidades de nuestro país, que nos permite, con otro sistema que se viene desarrollando en nuestro país, con el sistema informático perinatal, que nos permite con fiabilidad muy exacta de los datos saber la historia del embarazo, las condiciones del parto. Entonces se hace un análisis muy exhaustivo de qué fallece en la mortalidad infantil. Tiene dos componentes: el componente neonatal, que es la causa de por cuáles fallecen los niños menores de 28 días de vida, y el componente posneonatal, que analiza las causas por qué fallecen los niños entre 28 días y un año. En el componente neonatal, que es donde conforma el 65% de las causas de mortalidad infantil, es donde más impacto ha habido en los últimos años y está vinculado a las condiciones y cuidados del control del embarazo, el parto y los primeros días de vida. Las causas más frecuentes están vinculadas a afecciones vinculadas con la prematurez y con las malformaciones congénitas. Entonces ahí tenemos determinadas cosas para actuar. O sea, las malformaciones congénitas se puede trabajar todavía en algunas pautas vinculadas a la prevención, como el uso de ácido fólico en la etapa previa al embarazo, otras acciones, pero es el componente más duro. En la atención neonatal nuestro país ha tenido avances clarísimos en mejorar las condiciones del parto, capacitación a los equipos de salud, pero todavía tenemos en cada uno de los dos componentes acciones para trabajar en el componente de evitabilidad de por qué fallecen los niños y niñas en nuestro país. Bien, la última sobre este asunto, así también abordamos otros temas. Es más difícil trabajar en estos asuntos en una sociedad en la que se ha deteriorado y muchas veces se dice, por ejemplo, se mencionan los hospitales, sobre todo en algunos en particular, situaciones de madres que presentan cuadros de consumo de drogas, consumo de alcohol, situaciones que lamentablemente, o no cuidado en el embarazo. ¿Cuánto impacta eso, sobre todo pensando a futuro, ¿no? Bueno, como hoy hablábamos, el indicador de mortalidad infantil habla de las condiciones de vida de un país. Está muy vinculado en la parte de salud a las determinantes sociales que impactan en la salud. Entonces, todas las condiciones por eso el capital socioeducativo, donde vive y crece ese niño, las condiciones de vulnerabilidad impactan mucho en los resultados, y todavía el Uruguay tiene para trabajar muchísimo en altas cifras que tenemos vinculadas a embarazo en la parte de adolescencia, consumo problemática de sustancias, otras condiciones de vulnerabilidad social que pueden afectar este indicador. Pero bueno, el Uruguay ha mejorado mucho indicadores de pobreza, de indigencia y de otras determinantes sociales que hace que estemos en un buen camino, sabiendo de que las condiciones sociales, las condiciones de salud es lo que marca este indicador. ¿Van a modificar el protocolo del aborto para simplificar sobre todo los pasos previos? Cambiando de asunto, obviamente. Sí, cambiamos de asunto. Nosotros estamos trabajando con la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, viendo desde que el Uruguay tiene la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aplicable y reglamentada a partir del año 2012. Nosotros estamos hoy con la Dirección General de la Salud, particularmente esta comisión la lidera el Ministro de Salud Pública, haciendo un examen exhaustivo, departamento por departamento. Esto también lo hemos trabajado en esta comisión que involucra a diferentes actores del Estado, de la sociedad civil, con los directores departamentales de salud, viendo las barreras en el acceso que pueden inhabilitar un derecho vinculado a que las mujeres accedan al uso de esta ley, a la interrupción voluntaria del embarazo, con el asesoramiento adecuado por parte de los equipos que hoy están trabajando, tanto los prestadores de la salud pública como privada, a lo largo de todo el sistema, y hoy estamos identificando barreras que nos han hecho lamentar quizás algunas muertes evitables, vinculados a situaciones que han ocurrido, muertes maternas en condiciones de un aborto, en condiciones de riesgo, lo cual eso nos desafía como sistema de salud, y eso estamos identificando los tiempos, la presencia de los integrantes del equipo, como exige en cada uno de los plazos que tiene la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para identificar departamento por departamento donde tenemos dificultades de los recursos humanos, el acceso de las mujeres a estos servicios, y vamos a hacer en la segunda etapa mucha información para que la información de las mujeres al conocimiento del uso de esta ley no sea una barrera en un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado. Entonces, por un lado, lo que ustedes están identificando es que
el proceso previo se hace un poco largo y eso derivó en algunos casos de muerte, ¿le entendí bien? Bueno, esto tiene muchas variables, no es condicionada a eso. Nosotros estamos con algunos decretos, arreglando algunos con un decreto, viendo artículo por artículo. También tuvimos un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hace lugar a un pedido por parte de médicos objetores de conciencia, lo cual eso nos obligó a revisar todos los procesos vinculados a falta en el acceso en algunos lugares, reglamentación, implementación de cada uno de los pases, que se llama IB1, IB2, IB3, identificando y departamento por departamento y lugar por lugar, ver las situaciones, cómo están conformados esos equipos en cada uno de los prestadores. Sigue habiendo departamentos complicados en cuanto a, por ejemplo, se mencionaba en su momento que Salto, la mayoría de los profesionales habían dicho que no estaban dispuestos a realizar la práctica haciendo objeción de conciencia. En su momento se había hablado también de modificar el tema de la objeción de conciencia. ¿Se puede ir por esa vía también? De ver hasta qué punto se puede objetar de conciencia, hasta qué punto. Bueno, eso todo lo tiene observado el fallo del TCA. Nosotros lo que estamos haciendo es eso, justamente, viendo toda la reglamentación de los artículos de la ley, con el fallo de TCA, cómo se puede mejorar y dar lugar nosotros estamos cumpliendo la ley en un derecho que como salud lo tenemos que garantizar. Bien, en la situación vinculada al dengue, decíamos, estamos en la previa de una semana muy particular, una semana donde miles de uruguayos van a salir al exterior, miles de uruguayos... Juega Uruguay en Brasil, en Recife, en el nordeste de Brasil. 25, así que estamos muy preocupados. El Uruguay hoy tiene confirmado 24 casos de dengue desde que comenzó, se notificó el 13 de febrero el primer caso de dengue autóctono. La cercanía que ahora tenemos con la Semana de Turismo, Semana Santa para algunos ciudadanos, nos obliga a estar muy atentos a los ciudadanos que viajen al exterior, sobre todo a los países limítrofes, donde hace años que ya está el dengue y eso realmente nos genera los cambios migratorios, una posibilidad de aumento de casos en los meses siguientes, ahora en lo que queda de marzo y abril, a usar repelente, medidas de protección y cuando lleguen al Uruguay, si tienen síntomas vinculados a casos sospechosos de estas enfermedades, consultar rápidamente. Pero lo que más nos preocupa es en estos días que nos quedan, semanas que vamos a estar de turismo, algunos en nuestras casas, otros lugares, no bajar los brazos con la prevención de esta enfermedad. Esta enfermedad existe, cualquiera de las tres, dengue, zika o chikungunya, porque existe el mosquito Aedes aegypti, y el mosquito Aedes aegypti en 2/3 de todos los lugares, la mayoría es un 80-90%, crece en nuestras casas. Crece en un balde que quedó en la azotea, porque crece en agua limpia, sobre todo en agua de lluvia estancada, crece en los recipientes que tenemos para darle de beber a nuestras mascotas. Seguro está en las jaboneras. En las jaboneras, en los lugares de los depósitos de los cepillos de diente. Hay que saber que es un mosquito que pone entre 250 y 300 huevos. Es un mosquito que realmente tiene predilección por el crecimiento domiciliario, así que nosotros, nuestra manera de incidir es que este mosquito no crezca. Eso para evitar la propagación. Ahora, la recomendación entonces para quienes vayan a viajar al exterior y en particular para quienes vayan a ir a lugares donde la enfermedad está muy propagada, caso Brasil, Argentina, Paraguay. Mucho repelente y ante cualquier síntoma al regreso, fiebre elevada, consultar al médico. Consultar al médico, es fiebre elevada, dolor de cabeza muy fuerte, sobre todo detrás de los ojos, puede tener a veces una erupción, muchos dolores musculares, pero sobre todo para los ciudadanos que viajen, como tú decías, lo más ropa que puedan, de acuerdo a las condiciones climáticas, estar cubierto, repelente y bueno, esperemos que el impacto en nuestro país siga siendo controlado como un brote epidémico y no tantos casos. ¿Es una casualidad que no se hayan registrado casos, que haya 24 casos de dengue y no haya de zika o de chikungunya? Bueno, todo eso nosotros estamos haciendo un seguimiento muy estrecho con la Dirección de Epidemiología del Ministerio. La semana pasada ustedes tuvieron conocimiento, vino toda una visita de expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estamos dando un seguimiento. Generalmente la enfermedad que se introduce de forma más masiva es el dengue y estamos muy preocupados justamente después de la semana próxima de turismo, que no haya casos de zika y chikungunya, que todavía no hemos tenido casos, tuvimos algunos casos de chikungunya
importados de ciudadanos, pero no hemos tenido casos autóctonos y con la implicancia que tienen estas dos enfermedades, pero le estamos dando un seguimiento muy continuo y solamente hemos tenido de forma autóctona los 24 casos desde el 13 de febrero hasta acá. Sí, la recomendación, por ejemplo, para las embarazadas, en la medida de lo posible, no viajar Exactamente, en la medida de lo posible seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de no viajar a lugares donde estas enfermedades son endémicas. Y la última, este es el último gran desafío. Es verdad que después la lucha se va a mantener y seguramente esto llegó para quedarse, lamentablemente. Es así, el dengue cuando viene para quedarse. Ahora, este periodo corto, después de las vacaciones de Semana de Turismo, Semana Santa, es lo más difícil. Después ya llega el invierno y seguramente la propagación del mosquito sea menor. Bueno, es así, con todos los estudios que venimos haciendo históricamente en los últimos años en Uruguay, los meses que favorecen mayor el crecimiento de este mosquito es marzo y abril, así que nuestros meses críticos son estos, lo que nos queda de marzo y abril. Después se viene el frío, pero hay que saber que este mosquito cada vez queda más resistente, en la etapa de huevo queda en una etapa quiescente y puede eclosionar en la etapa de la primavera. Por eso para nosotros las medidas de prevención, de erradicación, no solamente vaciar los recipientes, sino limpiar los bordes con un cepillito, es clave para este huevo que puede quedar en una etapa quiescente y eclosionar en la primavera cuando vuelva el calor. ¿Y era esperable mayor cantidad de casos en Uruguay? O sea, ¿lo que ustedes tenían previsto era un mayor número de casos? Y nosotros, cuando comparativamente en la región, cuando se introduce el dengue de forma autóctona, hay mucho mayor cantidad de casos. Nosotros hoy hemos tenido muy pocos casos en zonas, si uno ve en Montevideo es la mayoría de los casos, sobre todo en el municipio CH y F, municipios donde hay mucha concentración de población, como la zona de Pocitos y Malvin Norte. Hemos tenido 2 casos en Salto, San José y ahora el último adolescente en la zona de Canelones. Se ha comportado como brote epidémico y no de una explosión masiva. Sí estamos siguiendo, hoy estamos siguiendo más de 500 casos, viendo cómo se comportan desde el punto de vista laboratorial. Sí quiero destacar que todos los pacientes han tenido una evolución favorable con una forma de presentación, excepto un caso de forma con síntomas no de gravedad. Esta paciente que tuvo una evolución más grave que requirió internación en CTI tuvo una muy buena evolución, pero estamos muy atentos a ver cómo se va a comportar, porque el dengue generalmente es una enfermedad que se comporta en la mayoría de los casos como no una enfermedad grave, excepto hay que tener mucho cuidado cómo se comporta en los niños y niñas menores de 2 años, en las embarazadas, en los adultos mayores y sobre todo en los pacientes que también tienen alguna enfermedad de fondo. Es una enfermedad para el que pueda tener, y eso sí me interesa destacarlo, cuando entre por la capacitación, los equipos los estamos capacitando, los protocolos de atención para garantizarle a la población que los equipos y las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, están preparadas para atender a los pacientes con esta sintomatología y a su vez cuando consulten saber que la droga, el medicamento de elección, cuando uno tiene fiebre, malestar general y el equipo de salud diagnostica que puede ser un probable caso sospechoso de dengue, el medicamento a tomar para bajar la fiebre y para el malestar es el paracetamol, porque los otros, como el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, facilitan sangrados, que es una condición no frecuente pero de gravedad del dengue. Cristina Lustenberg, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, muchas gracias, buen día.